La noche en que se murió no hubo duelo heroico ni discurso final, solo un disparo en la oscuridad y el cuerpo de un joven de 21 años que ya era leyenda. Antes de ser el forajido más famoso del oeste, fue un niño en Manhattan. Ni siquiera su nombre es completamente seguro. Algunos registros lo llaman William Henry McCarthy, otros William H. Bonney. Nació entre 1859 y 1861 y creció lejos de caballos y revólveres. Su madre Catherine quedó viuda cuando él era pequeño. Buscando oportunidades, emprendió un largo viaje hacia el oeste, Indianápolis, Wichita, Santa Fe, hasta llegar a Silver City. Ese recorrido no solo cambió el paisaje, cambió su destino. Billy no encajaba en la imagen del pistolero ignorante. Sabía leer y escribir con soltura, tenía buena caligrafía y disfrutaba cantar y bailar. Quienes lo conocieron en su adolescencia lo describieron como educado, incluso alegre. Pero en 1874 todo se quebró. Su madre murió de tuberculosis, tenía apenas 14 años, su padrastro nunca asumió la responsabilidad y Billy terminó separado de su hermano, sobreviviendo en hogares de acogida. La estabilidad desapareció de golpe. Al principio fue un muchacho ejemplar, no robaba, trabajaba, intentaba encajar, pero el entorno era duro y la tentación constante. En 1875 fue arrestado por robar comida. Salió con una advertencia. Poco después robó 2 pistolas. Esta vez fue encarcelado y escapó. Esa fuga marcó una frontera invisible. Con solo 15 años ya era prófugo. No era famoso ni temido, apenas un adolescente huyendo de un sistema que no parecía ofrecerle otra salida. Durante esos años leía novelas baratas sobre forajidos, historias exageradas de hombres armados que desafiaban la ley. Ironías del destino, su propia vida terminaría alimentando ese tipo de relatos. Para sobrevivir comenzó a robar ganado y caballos. Era rentable pero peligrosísimo. Si lo atrapaban, podía ser linchado antes de llegar ante un juez. Aún así, quienes lo trataban decían que no era violento por placer. Apenas bebía, casi no fumaba, pero practicaba con el revólver durante horas. En 1877, en Fort Grant, llegó el punto de no retorno. Un herrero llamado Frank Cahill lo acosaba constantemente. Un día, la burla se convirtió en golpes. Billy cayó al suelo y mientras lo golpeaban, disparó. Kyle murió al día siguiente. Hubo testigos que hablaron de defensa propia. No importó. Billy volvió a huir. Esta vez ya no era solo un ladrón, era un hombre acusado de asesinato, y su nombre comenzaba a resonar en el oeste. Al llegar a Nuevo México, Billy no encontró redención. Encontró un tablero de poder donde la ley era un disfraz y las balas el verdadero argumento. Se unió a una banda de cuatreros liderada por Jesse Evans, The Boys, hombres acostumbrados a robar ganado como si fuera parte del paisaje. Pero pronto descubrió que ese condado no lo controlaban los más valientes, sino los más conectados. James Dolan y Lawrence Murphy, 2 terratenientes con negocios, armas y aliados en los lugares correctos. El sheriff William Brady era uno de ellos, un hombre que debía imponer justicia, pero que trabajaba para quienes mandaban. Durante años, cualquiera que se opusiera lo pagaba con pérdidas, amenazas o ruina. El problema llegó cuando apareció un competidor inesperado, John Tunstall, un joven empresario que empezó a ganar influencia junto a su socio y abogado Alexander Maxwell y el ganadero John Chisholm. Para Dolan y Murphy, esa competencia era una afrenta, así que mandaron a Billy a robarle caballos a Tunstall, como una advertencia disfrazada de delito común. Y ahí ocurrió el giro que nadie esperaba. Billy fue arrestado por ese robo, pero Tunstall no actuó como sus enemigos. Fue inteligente, entendió que acusarlo no serviría de nada si el sheriff estaba comprado. En lugar de aplastarlo, lo contrató, le ofreció salario, estabilidad y algo más peligroso, amistad. Billy cambió de bando. Por primera vez desde la muerte de su madre, alguien lo trataba como un muchacho rescatable, y durante un breve instante, su vida pareció enderezarse, hasta que el sistema volvió a hacer lo que mejor sabía hacer, destruir lo que no podía controlar. El 10 de febrero del año 1878, bajo el pretexto de una orden judicial dudosa, hombres ligados a Dolan y al sheriff Brady fueron al rancho de Tunstall. Lo mataron a sangre fría. Luego inventaron la historia de que había opuesto resistencia. La versión oficial quedó limpia, la realidad manchada.
Para Billy no fue solo un asesinato, fue una traición al único futuro posible. Entonces nació Los Reguladores, un grupo de civiles con respaldo legal para capturar a los responsables. Billy no era el líder, pero sí el rostro más visible. Y en esa mezcla de dolor y rabia, la justicia empezó a torcerse. 3 de los hombres que participaron en el asesinato fueron arrestados y murieron intentando escapar camino a la cárcel. Nadie pudo probarlo, pero las sospechas apuntaron a un solo revólver. La tensión subió cuando decidieron apuntar más alto, al sheriff Brady. Le tendieron una emboscada y lo mataron junto a su ayudante. Otra vez, el nombre de Billy quedó pegado al crimen, aunque las pruebas no fueran irrefutables. Y entonces el poder reaccionó. Dolan puso a un nuevo sheriff, sumó más bandas armadas y desató una cacería abierta. La guerra del condado de Lincoln ya no era un conflicto, era una condena. Y Billy, un joven de apenas 18 años, acababa de quedar atrapado en el centro del incendio. Durante 2 meses volvió a moverse como sombra, se escondía en ranchos, hablaba español con fluidez y encontraba refugio entre familias que lo veían más como un muchacho perseguido que como un monstruo. Estaba a pocos kilómetros de la frontera con México, podía haber cruzado, podía haber desaparecido. No lo hizo. Algunos dicen que fue orgullo, otros que fue amor. Se rumoreaba que visitaba con frecuencia la casa de Paulita Maxwell, una joven de familia mexicana con la que mantenía una relación cercana. Nadie pudo probarlo del todo. Pero sí es cierto que esa casa sería el escenario final. Pat Garrett no estaba dispuesto a quedar como el sheriff que dejó escapar al forajido más buscado del oeste. El 14 de julio de 1881, pasada la medianoche, llegó a la propiedad de los Maxwell. Lo que ocurrió después quedó envuelto en versiones contradictorias. La más repetida cuenta que Billy entró a la casa en la oscuridad preguntando en español ¿quién anda ahí? No sabía que Garrett estaba en la habitación. Todo fue cuestión de segundos. El sheriff disparó. La bala lo alcanzó antes de que pudiera reaccionar. Cayó al suelo y murió antes del amanecer. Tenía apenas 21 años. No hubo juicio final, no hubo despedidas, solo el silencio. Garrett pasó a la historia como el hombre que lo mató, pero Billy, el niño, pasó a algo más grande, el mito. En el último siglo se han hecho decenas de películas sobre su vida. Su imagen fue convertida en estatuas, libros y canciones. La prensa de su época exageró cifras, infló hazañas y ayudó a construir una figura que mezclaba realidad y ficción. ¿Fue un asesino despiadado? ¿Un joven arrastrado por la muerte temprana de su madre, la corrupción y una guerra que no empezó él? ¿O ambas cosas al mismo tiempo? Lo cierto es que su vida fue corta, violenta y profundamente humana, y quizás por eso sigue fascinando más de un siglo después. Ahora quiero leerte. ¿Crees que su fama está justificada o que la leyenda superó por completo a la realidad? Déjamelo en los comentarios. Y si te apasionan estas historias donde el mito y la verdad se cruzan en el polvo del pasado, suscríbete y acompáñame en el próximo viaje.